recordar cuáles son primero, ¿verdad? Para saber cuáles son las fuentes del derecho, ¿verdad? Las fuentes que originan conceptos sobre herencias y sucesiones. Primero, ¿a qué nos referimos con la sucesión? ¿Verdad? Ese es un concepto, sucesión-herencia, es lo mismo. Bueno, sucesión básicamente es el derecho, ¿verdad? Que da y es el que ubica a la persona como quiénes son las personas que tienen derecho a heredar o que se pueden ponerse en los zapatos de la persona que falleció, ¿verdad? Y ese es quiénes son, ¿verdad? Por su parte, la herencia, que ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle en ella, es básicamente los bienes que hay, que se hereda, qué es lo que hay disponible que uno hereda, ya sea las deudas, ya sea los bienes, ya sea, ¿verdad?, los derechos, las obligaciones. Así que la sucesión básicamente es el conjunto de personas o el conjunto de herederos y la herencia lo que compone el caudal hereditario de la persona que falleció. ¿Okay? Cuando hablamos de causante, muchas veces hablamos de causante, hablamos de testador cuando hay testamento. Causante es la persona que falleció. Así que normalmente uno se refiere a la persona fallecida y de la cual estamos hablando con respecto a su herencia como el causante. El causante de la sucesión o el causante, ¿verdad?, dispuso tal cosa. Así que el causante es la persona que falleció. ¿Ok? Se le refiere con esa nomenclatura. Heredero, pues obviamente ya puede saber la mayoría, ¿verdad? Es la persona que tiene derecho a heredar, el derecho ese heredero puede ser particular o puede ser universal y puede ser por legado, pero el heredero es el que tiene la capacidad o el que hereda. Y la comunidad hereditaria es cuando tenemos más de un heredero. Si hay 2, 3 herederos, si hay cónyuges, si, ¿verdad?, hay hijos, nietos que están heredando por alguna razón, ¿verdad? Pues esa es la comunidad hereditaria. Así que herederos uno solo, la comunidad hereditaria, los que componen, ¿verdad?, ese grupo de herederos, el causante es la persona que falleció, la herencia lo que hay en el caudal y la sucesión es quienes componen o quiénes son las personas que tienen derecho a heredar. ¿Y qué es la herencia, verdad? ¿Cuál es el caudal hereditario? Aquí hablamos de bienes, hablamos de derechos y hablamos de obligaciones. Cuando hablamos de bienes, uno puede pensar en que los bienes pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles, ¿verdad? O ambos, ¿verdad? Un caudal puede tener bienes muebles, bienes inmuebles, muebles y inmuebles, o pueden ser solamente muebles o inmuebles. ¿A qué nos referimos con muebles y inmuebles? Inmuebles sabemos, ¿verdad?, por lo general, que son las propiedades, las casas, las fincas, son los bienes que uno tiene a nivel de propiedad de una casa, ¿verdad? Los que se inscriben en el registro de la propiedad, aunque en Puerto Rico no es requisito que todas las propiedades estén inscritas en el registro de la propiedad. El que estén inscritas en el registro de la propiedad, pues da unos beneficios, ¿verdad? Unos beneficios si un tercero aparece que dice que es dueño y usted tiene el título, pues puede demostrar que es título. Si usted va a hacer una hipoteca sobre una propiedad, tiene que estar inscrita. Si usted va a designar una propiedad como hogar seguro, es importante que esté inscrita. Así que el hecho de que esté inscrita le da mucho valor a la propiedad, pero no todas las propiedades tienen que estar inscritas. Usted puede tener una propiedad que usted es dueño de esa propiedad y no está inscrita. Pero pocas veces decidimos hacer un testamento cuando todos estamos seguros que nos vamos a morir. Por lo menos, ¿verdad?, hasta el día de hoy, ¿verdad?, a menos que la ciencia cambie, pero todos nos vamos a morir. Y los cementerios están llenos de gente joven, gente mayor, gente vegetariana, gente carnívora, atleta, gente alcohólica, gente que no bebe en su vida. O sea, en realidad, y las edades varían, desde niños hasta personas. Y pensamos en el testamento muchas veces cuando ya estamos en un momento quizás en la vida en que ya no nos queda como, ¿y qué hago ahora? Pues no todo el mundo se muere planificadamente, ¿verdad? Hay gente que por las condiciones de salud, ¿verdad?, y por la edad, llega un momento en que ya usted sabe que se va acercando ese momento. Pero eso ocurre en una parte. Del testamento se parte de la premisa que es para la gente que tiene dinero. Sí. En realidad el testamento es para la gente que tiene algo. ¿Sabes? Tú tenía un amigo que no tenía básicamente muchas cosas, no tenía familia y tenía una casita. Y con esa casita, que era $100,000 o algo así, que para el que tenía esa casa, él hizo una beca, él le dejó a una señora que cuidó a la mamá dinero, él donó los muebles al Salvation Army, él donó los libros que tenía a una institución. No era mucho lo que tenía, pero en realidad, si uno planifica, uno puede destinar hacia dónde va lo poquito que uno tenga. Así que cuando no se otorga testamento, pues hay que establecer, ¿verdad?, cuál es el procedimiento para establecer, ¿verdad?, quiénes son las personas que tienen derecho a heredar. Para saber quiénes tienen derecho a heredar, y hay un orden, ¿verdad?, de quiénes son las personas que heredan.
y siempre que está arribita, ¿verdad? En cada uno de estos renglones, tiene supremacía sobre los que están abajo, o sea que uno excluye a los demás. Bajo el nuevo Código Civil, el cónyuge supérstite, ¿verdad? Cuando uno está casado, cuando está casado legalmente, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que yo llevo 35 o 40 años con mi pareja, ya yo estoy casado. No, no. Si usted no se casa, usted nunca va a estar casado. Usted o está casado, porque ya sea un juez, ya sea un notario, o ya sea un rabino, un sacerdote, un ministro, ¿verdad? Alguien que esté autorizado a casar. Si usted no se casa, no hay cónyuge, no hay derecho alguno para la otra parte. El cónyuge supérstite, el que era esposo o esposa de la persona que falleció, es la primera, está en el primer orden, junto con los descendientes. Y junto con los descendientes, que es igual, es un heredero en el primer orden. Cuando se habla en primer orden, quiere decir es que todos los herederos en ese orden heredan en igualdad de condiciones. Si la persona tiene 3 hijos y estaba casado, son 4 en total, pues los bienes que tiene esa persona se dividen en 4 partes, si no hay testamento, ¿verdad? Y ese es por la declaratoria de heredero, que se divide en partes iguales entre los herederos que están en el mismo grado. En este caso, cónyuge supérstite y descendiente. ¿Qué pasa si no tiene hijos y tiene cónyuge? Pues el cónyuge. ¿Qué pasa si tiene hijos y no tiene cónyuge? Pues los hijos, partes iguales. Si no hay un esposo o esposa sobreviviente y no hay descendientes, pues se mira hacia arriba, en un primer orden, los ascendientes. ¿Y quiénes son los ascendientes? Los papás. Esto puede ocurrir en gente joven, ¿verdad? Que fallece, que no se había casado, no tenía hijos, nunca se casó, quizás, y tenía bienes, no tiene hijos, no tiene cónyuge. Entonces heredan los papás. Los papás en igualdad. Si hay un solo papá, lo hereda todo. Si hay 2 papás, pues 50-50, ¿verdad? Eso es bajo la declaratoria de heredero. Si no hay cónyuge supérstite y no hay descendientes, ¿verdad? En ese grado, no hay ascendientes, pues entonces se mira para los colaterales, que son los hermanos de la persona que falleció. Esos hermanos de esa persona que falleció son entonces los que heredan. Si no hay hermanos porque fallecieron, pues los sobrinos. Y eso sigue hasta el 6º grado, eso sigue por ahí, hasta los tíos, pero pocas veces, ¿verdad? Se llega a esos niveles. Y si no hay herederos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través de la Universidad de Puerto Rico, que hereda los bienes inmuebles. Los bienes muebles se los lleva al Departamento de Hacienda. A menos, ¿verdad?, que ahí opera el derecho de representación, de que en caso de que usted tenga la persona tenga un hijo que haya fallecido, que tiene hijos, pues esos hijos ocupan el espacio de su papá fallecido y heredan lo que heredaría su papá, ¿verdad? En partes iguales. O sea que esas situaciones a veces se dañan, a veces pues, heredan los nietos en virtud, cuando no hay declaratoria de herederos, cuando no hay testamento, en virtud de que si hay uno que falta, igual, si hay un hermano que falleció y no había cónyuge supérstite, no había descendientes, no había ascendientes, y hay hermanos, son 4 hermanos, y uno falleció y tenía hijos, pues lo que le tocaba a ese hermano le va a tocar a los hijos por representación. Para empezar, importante, mucha gente confunde esto, las capitulaciones matrimoniales no tienen que ver con la sucesión, absolutamente. Las capitulaciones terminan con la muerte de la persona o con el divorcio, ya se acabaron. El testamento o la sucesión nace con la muerte de la persona. No hay sucesión antes de morirse la persona. No hay herencia antes de morirse. Así que las capitulaciones son hasta el día del fallecimiento. Si tenían capitulaciones matrimoniales no se divorciaron hasta el día del fallecimiento. Si hay capitulaciones matrimoniales, los bienes que tenía, el caudal de esa persona, los bienes privativos que tenía. Y ahí pues se mira los bienes que están a nombre de esa persona, las cuentas de banco, y esos bienes privativos es el caudal de la persona. ¿Ok? A menos que tenga un bien en comunidad, que hayan comprado una casa juntos, en comunidad, 50-50, pues se suman los bienes privativos, ese 50%, y ahí están los bienes de la persona que falleció. Eso era antes y ahora es igual. Eso no ha cambiado. Cuando hay una sociedad de bienes gananciales, desde el momento en que surge ese matrimonio, que no se hicieron capitulaciones matrimoniales o que no hay capitulaciones matrimoniales, todo lo que se genere en el matrimonio pertenece a ambas partes en 50% cada uno, independientemente de quién haya aportado. Eso es una sociedad de bienes gananciales. Todo es 50-50, obviamente desde que se casaron. Así que ese 50% no es una herencia, ese es mi 50% mío. Ya tiene el 50%. Resulta que coincide con un hijo. Pues el otro 50%, la mitad es de ella y la mitad del hijo.
Si está casado, nuevamente casado, y cuando digo casado es casado. Si está casado, hereda todo. El cónyuge y los hijos, si los hay, ¿verdad? Si no hay cónyuge ni hijo y no hay padre, entonces va a los hermanos. O declaratoria o testamento, porque uno excluye el otro, salvo algunos escenarios en que hay un testamento y también hay que hacer declaratoria de heredero, y eso lo vemos más adelante. Pero sí, si uno hace un testamento y está bien hecho y no hay problema, no hay que hacer declaratoria de heredero. El testamento se hace en vida. La declaratoria de heredero la hacen los herederos, no la puede hacer la persona que falleció porque eso es después de muerto. La declaratoria de heredero, que es cuando no hay testamento, ¿verdad? O en los casos de las excepciones que pueden haber, se puede tramitar a través del tribunal o a través de la oficina de un notario, ¿verdad? A través del tribunal es un proceso que requiere presentar una petición al tribunal juramentada con los documentos que acreditan, ¿verdad? El certificado de función. Sí, eso vamos a ver antes. Y ante el notario, que se llama por acta de notoriedad, no hay que ir al tribunal, un notario puede en su oficina, con un procedimiento de asunto no contencioso regulado por una ley y por el Tribunal Supremo, donde yo puedo, a través de una escritura pública, hacer una declaratoria de herederos. ¿Qué se necesita para presentar una declaratoria de heredero? ¿Cuáles son los documentos que son necesarios a la hora de uno decir, voy a hacer una petición de declaratoria de heredero? Primero hace falta el certificado de defunción de la persona que falleció. No puede ser el certificado de defunción que le dan en la funeraria, que ese es el certificado de defunción literal, pero que todavía no ha sido registrado, no ha sido todavía inscrito en el registro demográfico. Hay que esperar a que el registro demográfico inscriba ese fallecimiento, ese evento vital, y usted solicita un certificado, que es el color marrón que ustedes han visto por ahí, que ese es un extracto de lo que es el certificado de defunción. Cuando llenan la información en la funeraria, si usted es el que está informando, se le llama informante. El informante que va, mire, llénelo bien. Si estaba soltero y vivía, no le ponga que estaba casado. Porque cualquier alteración después de ese certificado requiere ir al tribunal o requiere ir a un notario y le va a costar miles de dólares. Si usted no sabe la información, asegúrese. Asegúrese de escribir el nombre correcto, que después si usted escribió el nombre de forma incorrecta de la persona, o el que lo llenó allí, porque usted le da información y a veces la gente firma y no leyó. Mira, lea a ver que hayan escrito bien el nombre de la persona fallecida, que los apellidos estén bien, que la información esté correcta, porque si hay una información incorrecta, una vez se inscribe eso, no se puede cambiar a menos que sea por una orden del tribunal o por una escritura por asunto no contencioso de corrección de acta, que nuevamente le va a costar dinero de forma innecesaria por no haber leído el documento. Lo próximo que después del certificado de función que hace falta para poder hacer, y de hecho, y es el primer documento que hace falta para poder llegar y preparar la petición, es una certificación negativa de testamento. ¿Qué significa eso? Los testamentos en Puerto Rico se inscriben en un registro de poderes y testamentos que está escrito en la Oficina de Inspección de Notarías del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Los notarios, los notarios tenemos una obligación de, dentro de 24 horas después de haber autorizado un testamento, notificar a ese registro que ese testamento se autorizó y que la persona lo otorgó. Y eso se inscribe allí. 6 meses después, un año después, usted lo revocó, vuelve y se inscribe. Cuando la persona fallece, ¿qué se pide? Una certificación negativa de testamento. Porque, bueno, el heredero piensa que no hay testamento. Pero eso es lo que piensa. Porque usted no le cuenta a todo el mundo que si usted hizo testamento. No, hay gente que lo tiene de forma privada y nunca se lo dijo a nadie, lo guardó. Pues antes de hacer la declaratoria de herederos hay que ir a ese registro. Con la información de la persona, se busca en ese registro a ver si hay un testamento. Si no lo hay, expiden una certificación negativa. Si lo hay, le van a decir, no la puedes pedir, hay un testamento de tal fecha, de tal notario, con la información de ese testamento. Y usted puede solicitar una copia de ese testamento. Ya no puede hacer la declaratoria de heredero, entonces va a buscar el testamento. La original siempre la va a tener el notario, siempre. Lo que le entregan a usted de la copia de la escritura de la casa, del testamento, todo, de las capitulaciones, de la hipoteca, todo son copias certificadas. Los testamentos le van a decir en ese, mire, hay un testamento, no le pueden dar la certificación negativa, se acabó la declaratoria de heredero, vaya a buscar el testamento. Si le expiden la certificación negativa, ya usted tiene el certificado de función y la certificación negativa, usted necesita, si estaba la persona casada, el certificado de matrimonio de esa persona. Si la persona tenía hijos, pues los certificados de nacimiento de los hijos, ¿ok?
Si algún hijo le había premuerto a la persona, pues necesita el certificado de defunción de ese hijo premuerto, más los certificados de nacimiento de los hijos de ese hijo premuerto, si es que tenía hijos. Y una certificación de que no tenía la persona deuda en asume. Son parte de los requisitos. También incluye, algunos jueces piden que hay una certificación de que no está en asuntos no contenciosos, que no se está haciendo a través de un notario en una oficina, que es otra certificación que hay. Eso junto con una petición, la copia de todos esos documentos, hay que juramentarla, la juramenta la persona que la está pidiendo, tiene que ser una persona con derecho a seguir, ¿verdad?, de la herencia, y eso, no tienen que firmarla todos. Me preguntan, no, que somos 5 hermanos, los 5 tenemos, no, uno solo, no tiene que firmar. Con uno solo que firme, pide. Porque la declaratoria de herederos no es que se está dividiendo herencia, no es que se está aceptando nada, se está declarando quiénes son las personas que tienen derecho a heredar. Uno puede donarle a un hijo, estando en vida, puede donarle a un hijo algún bien, ¿verdad? Y le puede donar una propiedad, le puede donar la casa si quiere, ¿verdad? Hay gente que lo hace, sobre todo a veces hay gente que tiene un solo hijo. Y entonces dice, mira, para evitarnos todas estas cosas, yo te dejo las cosas antes de tiempo para que no tengas que hacer el proceso después. Yo te hago una donación y te paso la casa a nombre tuyo. A veces hasta sobrino, a veces no tienen hijos y le hacen la donación al sobrino. Y entonces uno lo que hace es que le pone un derecho de usufructo para que, derecho de usufructo vitalicio, mientras yo esté vivo, yo la vivo, cuando yo me muera, pues tú las donaciones tienen, y esto más adelante quizás sale el tema, las donaciones tienen, a diferencia del código anterior, tienen la limitación, no la limitación, es que lo que usted done, si usted dona algo, a quien sea, pero póngale que es un hijo, le donó, y usted fallece antes de que termine, que pasen 10 años, los demás herederos pueden solicitar que lo que usted donó se traiga para el cálculo del caudal para ver si se afecta a su legítimo. Si han pasado más de 10 años, no se puede traer, eso se queda ahí y es lo que tenga la persona al momento de fallecer. Usted puede repudiar la herencia, siempre y cuando no le haya aceptado, porque son, ¿verdad?, no son congruentes. Si usted acepta, no puede repudiar, y si repudia, no puede aceptar, y son irrevocables. La aceptación puede darse, yo creo que está por aquí más adelante, de forma expresa o tácita. Expresa es que a veces uno tiene que, porque se presentó a través del tribunal, algún proceso, usted dice, acepto la herencia de forma expresa a través de un documento, o tácita, que es que usted, como le mencioné ahorita, le gustaba el reloj Rolex de su mamá y se lo puso el día que falleció, esto es mío. Me está aceptando, ahí después no puede repudiar, ¿verdad? Porque ya la aceptó. Y la aceptación y la repudiación son excluyentes. Si acepta no puede repudiar, y si repudia no puede aceptar, y no puede aceptar unas cosas y repudiar otras. No, o repudia o acepta, ¿verdad? Yo puedo renunciar a favor de uno, pero esa renuncia implica que yo como que acepté lo que me toca, pero lo que me toca dáselo a mi hermana María. Si repudio, le va a tocar, mi parte se va a distribuir entre los demás en partes iguales. El causante otorgó testamento, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los testamentos, ¿verdad? Y en términos generales vamos a mencionar quizás algunos testamentos, porque no vamos a mencionar todos, pero los más comunes hoy día. Y hablo del más básico de todos, que es el hológrafo. El hológrafo es el testamento que usted hace a puño y letra en un papel. Y usted escribe ahí la fecha. Usted está haciendo ese testamento, importante, a manuscrito. No es que lo hace a computadora y después lo firma. Tiene que ser a puño y letra de principio a fin. Y ahí usted puede decir alguna de su voluntad o su voluntad con respecto a lo que usted quiere que pase con sus bienes. Y tiene que estar firmado al final por usted con su firma. Aunque no es lo recomendable, es una alternativa, porque uno no siempre tiene un notario frente a uno, ¿verdad? Un momento en que uno puede pensar que le puede pasar algo y uno dice, pues mira, déjame decir que este es mi deseo, esta es mi voluntad, y pues si pasa, pasa, ¿verdad? Y esperemos que esté bien. La otra manera de hacer testamento es el testamento abierto. Abierto es el testamento que se hace ante notario. Y ese testamento que se hace ante notario, que es el testamento abierto, antes, en el Código Civil anterior, requería que hubiesen 3 testigos que participaran del proceso. Bajo el nuevo Código Civil no hace falta testigo. El testamento se notifica al registro de testamentos y poderes para que esté en ese registro, para que después eventualmente usted pida que haya la acreditación de que ese testamento está ahí, está inscrito, y no solamente que está inscrito, que si usted lo va a utilizar en el futuro, se quiere esa certificación, porque posteriormente usted lo puede enmendar. Pero para eso se va a ese registro siempre. Ese registro es base fundamental para que uno pueda saber si hay o no hay testamento, y si hay válido o no es válido, o si se revocó o no se revocó. ¿Quiénes son los herederos forzosos de aquel que va a dejar un testamento? Usted va a dejar un testamento,
hay herederos que son forzosos, que usted no puede dejarlos fuera. El cónyuge y los descendientes. En ese mismo orden, cónyuge y descendientes. Usted está casado, pues, su esposo o esposa y sus hijos son sus descendientes. En el testamento tienen que estar ellos ahí mencionados. Si no hay preterición, entonces se va al tribunal para que se incluya cónyuge y descendientes. Si no hay cónyuge y descendientes, no está persona casada, no tenía hijos, entonces los herederos forzosos son los ascendientes, pero los ascendientes se refieren a los padres, ¿ok? En caso de que los descendientes hayan fallecido un descendiente, pues hereda obviamente por representación, el que está más abajo siguen heredando por ahí, no tiene límite, hacia arriba hacia solamente los padres. Si no hay heredero forzoso, forzoso es que yo no estoy casado y no tengo hijos, y no tengo papás porque ya fallecieron, yo tengo total y absoluta discreción de dejarle a quien yo quiera. A quien yo quiera. Ya no son los hermanos, ya no son los sobrinos. Se lo deja a quien usted quiera. No tiene ascendiente y descendiente. El 100% usted dispone de eso como usted quiera. Se lo quiere dejar a un vecino, un primo, un amigo, un tío, a quien usted quiera dejárselo. A una institución benéfica, a quien usted quiera dejarle, si usted no tiene herederos forzosos. Y herederos forzosos son cónyuge e hijos, y si no tiene cónyuge e hijos, los ascendientes, los papás. Hay gente que dice, no, a ese hijo yo lo voy a desheredar, porque ese hijo es, mire, eso no es tan fácil como uno cree, ¿verdad? Para poder desheredar a un hijo, hay unas causas, hay unas razones que son taxativas. Taxativa es que si no está en las que dice el código, no aplica. Y eso hay que demostrarlo. Usted la pone ahí, el que le impugna va a impugnar y va a decir que eso no es verdad. Y si no hay prueba suficiente, hay que incluirlo. Es bien difícil de desheredar, no es algo sencillo. Aquí no están todas las causas, porque son todas las causas de indignidad, más las causas de desheredación. Indignidad se utiliza más bien cuando la persona, cuando no hay testamento. Por indignidad es que la persona no es digna y los demás herederos dicen, es que esta persona no puede ser heredada porque según el código, esta persona cometió esta falta y esta falta hace que sea indigno. Te voy a decir, yo no sé, yo hice mi testamento, a ver si se portan bien, porque se portan mal. Y entonces después al final no voy a desheredar nada, ¿verdad? Pero hay que esperar al fallecimiento de la persona para ver si realmente se hizo testamento y si en el testamento utilizó una de las causas. Porque puede poner, te desheredo porque me caes mal, es un hijo que te has puesto mal conmigo. Si eso no es una causa de desheredación o no hay evidencia, pues se va a caer. El hijo puede impugnarlo, pues se puede impugnar eso. Atentado contra la vida del testador. Bueno, tiene que haber un testigo, evidencia de que atentó contra la vida del testador. ¿No? Se presentó una queja, se fue al tribunal, después pues, hay evidencia, si no la hay. No, es que él trató de matarme. Ajá, sí, te lo está diciendo, pero cuando el hijo vaya diga, pero no, está loco, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible? Yo sería incapaz de levantar la mano contra mi padre. Y no hay un testigo y no hay nada, le había dado 4 puños allí, pero hay que tener evidencia, ¿verdad? No es tan fácil como que se manifieste en el testamento. Uno en el testamento, cuando hace un testamento y hace una cláusula de desheredación, uno trata de poner toda la información y le advierte al testador. Esto está sujeto a que un tribunal lo valide, porque yo no tengo garantía. Con el que quizás puedo tener garantía es con el que la persona que trató, ¿verdad? Que está convicta por haber tratado de asesinar a su papá, pues hay una convicción y eso no es muy difícil. Pero cualquier otra, maltrato, hay que ver cómo uno, ¿verdad? Y uno trata de redactar de una forma extensa, detallada, para tratar de convencer. Recuerde que esto está sujeto a que el afectado lo impugne. Ok, en el testamento ahora vamos a hablar de lo que es el testamento bajo el nuevo Código Civil. El caudal que uno puede distribuir, lo puede distribuir el 50%, que es lo que se llama la legítima, va dirigido a los herederos forzosos. Y ahí no hay break. 50% a los herederos forzosos. Está casado, no tiene hijos, ese 50% va para el cónyuge. Está casado y tiene hijos, pues va para el cónyuge y los hijos en igualdad de partes.
Si ese lo que tiene es un cónyuge, lo que tiene, bueno, puede tener más que un cónyuge, lo que tiene el cónyuge y tiene un hijo, pues la mitad de esa legítima para el cónyuge y la otra mitad para el hijo. Ah, que tiene del cónyuge y 2 hijos, pues un tercio de esa mitad para cada uno. El otro 50% es la libre disposición. Ese usted se lo deja a quien usted quiera, completo o en parte, porque tampoco quiere decir que ese 50%, es que tengo que dejárselo solamente a una persona, no. Ese 50% usted puede dividirlo en 20 personas. En nietos, en los hijos. Hay gente que dice, no, yo quiero en partes iguales para todos mis hijos. Pues está bien, partes iguales para todos los hijos. Hay gente que lleva 50 años de casado y dice, no, pero es que yo quiero dar más, lo que yo quiero dejar es protegido a mi cónyuge, a mi esposa, o a la esposa al esposo. Yo quiero dejarlo. Pues, ¿qué hace? Se hacen cláusulas de sustitución, cláusulas que dice, yo le dejo lo que le va a tocar de aquí y decido dejarle la libre disposición completa a mi esposo. Y lo que vimos aquí, vimos legítima y libre disposición. La mejora era un concepto que estaba en el Código Civil de 1930, que fue sustituido por el Código Civil 2020. En ese momento, la distribución del caudal, o por lo menos cuando se hacía testamento, se dividía el caudal en 3 partes. La libre disposición, lo que era la mejora y lo que era la libre disposición. Legítima, a los forzosos, una mejora que solamente uno podía mejorar a los herederos forzosos, no podía mejorar a un tercero, tenía que mejorar a uno de los hijos y la única excepción era un nieto. Uno podía decir, la mejora se la dejo a mi nieto, ¿verdad? Pero no podía darle la mejora a un tercero, tenía que ser o a los legítimos, que ahí no estaba la esposa, podía ser solamente, o el esposo, solamente era a los descendientes, a los que estaban ahí, o podía saltarlo para dejarlo a un nieto, ¿verdad? La mejora, y la libre disposición era de un tercio. Eso cambió. Eso cambió en el Código Civil de 2020. Si la persona fallece bajo el Código Civil 2020, aunque haya hecho el testamento antes del 2020, se tiene que hacer el análisis, a menos que las partes se pongan de acuerdo en hacerlo distinto, de si la disposición no afecta a la legítima de los otros, la mejora y la libre disposición, porque si afecta hay que ajustarlo lo más posible a que sea como dice el Código Civil de 2020, tratando de respetar lo que se pueda de lo viejo. Es un análisis que se hace. Ella mencionó las cartas testamentarias. ¿Qué son las cartas testamentarias? Las cartas testamentarias, cuando uno dejaba un albacea en el testamento, bajo el Código de Enjuiciamiento Civil, que es un código que viene de la jurisdicción norteamericana, cuando invaden los americanos a Puerto Rico, ¿verdad? Para el año 1900. Sí, pero 1901 por ahí creo que es el Código de Enjuiciamiento Civil. Las cartas testamentarias era un proceso donde la persona que había sido designada albacea tenía que aceptar el cargo y se hacía a través del tribunal, a través de la petición de una carta testamentaria, se presentaba, había que ir donde, había que hacer una declaración jurada aceptando el cargo, había que ir donde el abogado, el notario que había hecho el testamento para que se pusiera una nota y ahí se va a copia de esa declaración jurada, se va al tribunal para que el tribunal entonces designe, ¿verdad? Y diga, la carta testamentaria es como la manera en que es su carta o su documento que autoriza que usted pueda actuar a nombre de la sucesión. ¿Okay? Hace un año más o menos, eso cambió porque hubo un proyecto de ley, presentó el Colegio de Notarios de Puerto Rico, el Colegio Notarial, y en ese cambio, ahora solamente con la aceptación mediante una declaración jurada, un documento público, se puede aceptar a través de un acta, ¿verdad? Yo cuando la hago a nombre de acta porque se mantiene un récord distinto a la declaración jurada que se puede perder. Y con esa acta o con esa declaración jurada, ya la persona puede aceptar el cargo y ya no hay que ir al tribunal. Yo conozco gente que a quien designa a su contable. Mira, mi contable, y habla con él, mira, te voy a asignar como pasea y le paga. Le puede pagar, pero muchas veces es un mismo heredero, a veces se deja a la viuda, a veces se deja al hijo. Uno tiene, ¿verdad? Hijos, hay hijos que son más ágiles, hay unos que están más dispuestos, y usted dice, bueno, este es mío, y si este hijo no puede, designo a este otro.
puede designar más de uno, ¿verdad? En sustitución de otro. Pero uno cuando está haciendo el testamento lo designa. Cuando el tribunal designa a alguien no es albacea, es un administrador. Con declaratoria o testamento, siempre hay que hacer una planilla de caudal relicto. Es una planilla, la planilla de caudal relicto es una planilla que se llena al departamento, para el Departamento de Hacienda. ¿Qué es lo que hace el Departamento de Hacienda? El Departamento de Hacienda lo que va a verificar es que la persona que falleció no tuviese deuda. A ellos lo que les interesa es que si tiene deuda me pagues a mí primero antes de tú repartir dinero. Entonces hay que llenar una planilla. ¿Qué contiene esa planilla? Mire, bien importante, porque muchas veces no lo tenemos a la mano, pero tenga a la mano, déjelo disponible, el número de seguro social de la persona que falleció, porque esa planilla va con el número de seguro social, digo, también va de que la presenta, pero va el número de seguro social de la persona que falleció, los datos, si estaba casado, soltero, si era viudo, declaratoria de heredero, el número de declaratoria de heredero, si es testamento, una información básica. Pero ahí también va la descripción de los bienes que tienen titularidad pública. Y me refiero a bienes de titularidad pública porque en la planilla de crédito usted no va a poner que había un juego de muebles en la casa. Ni va a poner que había una nevera. Son bienes de ahí, pero no va en la planilla de caudal relicto. Usted no va a poner, bueno, quizás alguien lo pone. Pero normalmente no va ahí. Ahí van las cosas que quieren traspasar titularidad. Por ejemplo, usted tiene su casa, la que vive, o tiene terreno, o tiene bienes inmuebles. Pues van en la planilla de caudal relicto, va la descripción de esa propiedad completa. Ahí dice el número de finca, folio, tomo, la descripción de la propiedad. Va el valor en estos momentos de que cuando usted compró la propiedad, va cierta información. Renglón 1, su casa. Renglón 2, la finca que tiene allá en Guabate. Renglón 3, el vehículo. Si usted tiene un carro que está a su nombre, para poder hacer un traspaso de ese vehículo a nombre de otra persona, tiene que estar en esa planilla. Así que esa planilla, ¿qué va? El VIN number, el número, la información. Ahí va la información de ese vehículo. Ah, que usted tiene un bote, la información del bote. Ah, que usted tiene una cuenta de banco, el estado de cuenta o la certificación del dinero que había a la fecha del fallecimiento de la persona. Si usted tiene una propiedad y está inscrita en el registro de la propiedad, esa propiedad aparece a nombre de mi papá, está ahí la propiedad. Pues yo no puedo decir al registro mío, no, es que mi papá se murió. No. El registro de la propiedad requiere que yo le envíe una instancia, que es un documento que hace un abogado que dice, esta persona falleció, incluyo la declaratoria de heredero, incluyo el relevo de Hacienda y una certificación de que no tenía deuda en asume, y por favor en el registro tome nota que esta persona falleció y quienes tienen que comparecer a cualquier negocio jurídico son las personas que son los herederos. Si eso no está, esa propiedad no se puede vender. Eso es la formalidad. Así que esa planilla de caudal relicto es fundamental para cualquier traspaso, como le dije, o liquidar, ya sea dinero en el banco, ya sea vehículos de motor, ya sea propiedades. Y eso, ¿verdad? Particularmente cuando es un bien inmueble, siempre hay que presentarlo en el registro de la propiedad junto con los demás documentos para poder hacer cualquier trámite posterior al fallecimiento de la persona.